esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia del director Héctor Fernández, quien viene a invitarlos al Festival Internacional de Teatro Sensorial, que ya se estrena aquí en la Ciudad de México a partir de este jueves. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Dulces Percepciones, muchas gracias por invitarme a compartir esta posibilidad. Oye, pues háblanos sobre esta ya es la segunda edición, tú eres el fundador, director del mismo, pues has trabajado mucho, has visitado muchos países y hoy en día vamos a experimentar esta segunda edición en el Teatro de la Ciudad. Así es, Marco, es histórico, o sea, en todo el mundo no hay un festival de teatro sensorial como este. Y bueno, el jueves es el gran estreno en el Teatro de la Ciudad con Argentina, viene Argentina, Colombia, España y bueno, y México, ¿no? ¿En qué consiste este festival? ¿De qué manera vamos a involucrarnos? ¿De qué manera vamos a estar con esta parte de los sentidos trabajando? Bueno, el teatro, pues normalmente nos sentamos y observamos lo que hay delante, la obra. Aquí no, aquí los actores están contigo, en algunas ocasiones tienen los ojos vendados, lo que hace que experimentes con este lado del cerebro que es la creatividad. Hay sabores, hay aromas. Por ejemplo, los de Colombia es un laberinto sensorial por el Teatro de la Ciudad, en el cual vas caminando, está todo oscuro y de repente das la vuelta y hay una escena. Y sigues así, entonces vas entendiendo la historia a través de ir caminando por los laberintos, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de lo que va a presentar México, que es la parte que a ti te corresponde, ¿de qué manera? ¿Cuál va a ser la dinámica? Yo represento y soy fundador de Sensorama, que es el que organiza el festival. Y nosotros vamos a presentar en el Centro Cultural del Bosque con la obra que se llama Éxtasis 905, que es un poema para el fin del mundo. Entonces, ¿qué harías tú si sabes que ya se va a acabar el planeta? Entonces, es una obra en la cual tienes los ojos vendados, en una parte estás escuchando, oliendo, de repente te quitas la venda, ves la obra y regresas una vez más al silencio visual, le llamamos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a presentar nosotros. ¿De qué manera se va involucrando para el público que asista? Por ejemplo, si van al Centro Cultural del Bosque, los van vendando, van arrojando aromas, o de qué manera para irse. Primero, ¿cuál es la dinámica? Te explican cómo va a ser la experiencia, te sientas en tu butaca, te pones la venda y ya sabes que cuando oigas cierto sonido, te quitas la venda y ves la obra. Es un caso distinto al de España. En el Centro Cultural de España solo entran 30 mujeres y lo trae Teatro en el Aire. Es como un hammam, que es como un baño de vapor que usaban los turcos, pero solo es para mujeres, para precisamente entrar en lo femenino. ¿Cuál es la historia de por ejemplo, del español? A ver, cuéntanos. El español se llama La piel del agua. Y entonces se trata de que las mujeres vuelvan y se empoderen reconociendo su cuerpo, exactamente. Y ahora, ¿es interpretado también por mujeres? Exacto. ¿O cómo está? Porque digo, para poder también, porque muchas veces dices, voy, pero no. Sí, puras mujeres ahí. Sí, son actrices y puras mujeres son las que entran. Exactamente. Y bueno, esto porque es el Festival Internacional de Teatro Sensorial por la Inclusión. Entonces estamos incluyendo, bueno, también hay para niños, que va a ser en el Teatro de la Ciudad. Mi amiga La Oscuridad. Ajá. Y a lo que iba es que hay mesas de trabajo también. En el Museo de Tolerancia vamos a estar con otras masculinidades, ¿no? Para hacer esto de las mujeres, que solo entran 30 del Centro Cultural de España, y tenemos estos otros talleres. Tenemos conciertos sensoriales en Sensorama, que es otra sede, donde tú también entras con los ojos vendados y el primer movimiento es para el sabor, el segundo es del aroma, el tercero es de moldear la música. Entonces, bueno. Héctor Fernández, director pues ya de este Festival Internacional Sensorial, te agradezco en el alma que hayas venido con nosotros. A partir de este próximo jueves arranca en el Teatro de la Ciudad. Exacto, y el programa para saber los horarios y todo es www.sensorama.mx. Muchísimas gracias. Y bien, mientras tanto te regreso a las cámaras y los micrófonos, son todos tuyos, Alejandra.